Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a esta sección de cómo puedo responder a esta objeción. El día de hoy vamos a ver un vídeo también de uno de los ateos de internet que no llega a durar ni siquiera 30 segundos, de hecho tiene una duración de 26 segundos en donde se lanzan tantas afirmaciones y prácticamente todas equivocadas en lo que es el ámbito de la religión, en lo que respecta por lo menos al cristianismo. Y nada, pues a mí me gustaría que estas personas por lo menos pudieran entender qué es lo que propone el cristianismo antes de lanzar todas estas acusaciones infundadas, pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Educación religiosa, enseñar a los niños a creer sin evidencia, a obedecer sin cuestionar. Vamos por partes porque, como les decía, son muchas afirmaciones que se tiran así, una tras otra. Entonces, educación religiosa, enseñar a los niños a que crean sin evidencia. No sé si tal vez se estará refiriendo a otras religiones, pero en el caso del cristianismo eso no funciona así. Ahora, es cierto que hay cristianos que tienen un tipo de fe subjetiva, ¿no? Basada simplemente en cosas que ellos han experimentado, que ellos sienten y que no tienen una preparación profesional o académica, por así decirlo, en donde, por lo tanto, pueden proporcionar buenas razones a sus hijos eh, para poder creer en la existencia de Dios. Pero en sí esto no es lo que el cristianismo propone. De hecho, la fe que anima a que tengamos tanto el cristianismo como también la Biblia es un tipo de fe que justamente se fundamenta o se basa en buenas razones. Dios mismo, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos dice que debemos tener fe en este sentido. Es decir, la fe desde un punto de vista cristiana es empezar con buenas razones. Estas buenas razones tienen que estar cimentadas o fundamentadas en evidencias. Y a partir de esas evidencias, si es que las hay, entonces ahí sí empezar a ejercer confianza. Esta es la fe cristiana, tener buenas razones para tener una confianza completa en el Dios verdadero. Y esta confianza tiene que ser práctica, tiene que ser algo que involucre la voluntad, además del intelecto y las emociones. Por lo tanto, el cristianismo no anima ni a niños ni a adultos a tener un tipo de fe ciega. Esto es algo que el nuevo ateísmo pretende que la gente vea, es algo que se mal interpreta por completo, que se tergiversa, quizás porque ellos nunca han entendido la fe en estos términos o porque simplemente por una deshonestidad que quizás pueda haber detrás, pues les lleva justamente a hacer estos tipos de tergiversaciones. Y el segundo punto, obedecer también de forma ciega. ¿Cómo que obedecer de forma ciega? Si justamente el cristianismo también lo que postula es que tenemos libertad de elección, empieza el cristianismo, el cual se basa en la Biblia, empieza justamente por el libro de Génesis. ¿Y qué es lo que pasa en el libro de Génesis? Hay Dios que crea al hombre, luego crea a la mujer, y ¿qué es lo que les dice según el relato de Génesis? Que escojan. Es por esto que se menciona el famoso árbol del conocimiento del bien y del mal. Está claro que Dios le pone una norma, pero esa norma no tiene la intención, o no tenía en ese tiempo, en ese momento, la intención de obligar a hacer algo, sino justamente de darle a conocer a ese primer hombre y a esa primera mujer que habían sido creados como habían sido creados prácticamente con libertad de elección. Ellos podían decidir y tenían que decidir si amar a Dios o hacer otras cosas. O básicamente simplemente nada, alejarse de Dios y hacer lo que ellos quisieran. ¿Y por qué amar a Dios? Porque el amar a Dios justamente implica el obedecer a sus normas, obedecer a sus preceptos. Esta es una forma práctica de demostrarle
que le amamos, y esto es perfectamente normal, coherente y lógico en una, por ejemplo, relación matrimonial, un hombre y una mujer casados, tanto el hombre como la mujer tendrán que atenerse a algunas normas establecidas entre ellos, por ejemplo, la monogamia, por lo tanto, no tener relaciones más allá del matrimonio con otras personas, relaciones sentimentales, evidentemente, justamente porque tiene que haber un tipo de relación única, especial, entre ellos y que no se puede compartir con nadie más. Esto es un poco entonces lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Tienen libertad de decisión, ustedes pueden elegir. Para que lo sepan, si es que realmente me aman, la manera en la que podrán demostrarlo será no comiendo de este árbol. Pero si ustedes quieren, pueden también comer de este árbol. Que sepan que cada consecuencia tiene también, perdón, cada acción tiene también su consecuencia. Pero ustedes son libres de hacer lo que prefieran. Como hoy en día, por ejemplo, nuestra ley civil nos dice, no tienes que matar a nadie. Si tú le quitas la vida a alguien, eres libre de hacerlo, pero tienes que saber que cada acción tiene también su consecuencia y la consecuencia de el homicidio, por ejemplo, es la cárcel. Y es perfectamente lógico. Así que no hay ningún problema en esto. Continuemos. A adorar a un poder absoluto, a ser machista y homófobo. A adorar a un poder absoluto. ¿Y cuál es el problema, una vez más? Sobre todo si ese poder absoluto merece ser adorado. Si es que se gana ese tipo de adoración, dado que Dios no dice de forma arbitraria, a mí me tienen que amar, mientras que yo voy a estar, no sé, por ejemplo, estableciendo normas muy arbitrarias o injustas, o mientras que los voy a estar esclavizando y cosas por el estilo. Dios no hace esto. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de amar a alguien que encima, que incluso nos amó a nosotros primero? Y lo demostró precisamente haciéndose hombre, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando al tercer día. Luego también dice que la religión nos enseña a ser homófobos y machistas, en absoluto. Por lo menos, como decía, en el caso del cristianismo, esto no es lo que se establece. La Biblia en ningún momento dice algo por el estilo, sino que la Biblia incluso lo que hace es enseñarnos a amar a los demás como nosotros mismos. Y que el hombre, dado que se habla de machismo, que el hombre ame a su mujer y que ame también a otras mujeres que no sean, que no sean sus cónyuges, eh, de una manera especial, de una manera en la que eso conlleve incluso sacrificio de ser necesario. La Biblia nos dice que tenemos que estar listos los hombres a morir por los demás, a morir por nuestras mujeres, por nuestras hijas y por otras mujeres también, así como también por otros hombres. Y esto, si nosotros lo analizamos, tiene unas implicaciones muy importantes, porque yo nunca podría amar a nadie estando incluso preparado a morir, y luego, por ejemplo, no ser capaz de, no lo sé, tirar la basura de la casa. Las implicaciones que hay en este tipo de amor sacrificial que nos invita a que tengamos, incluso que nos ordena, no solo invita a que tengamos la Biblia, pues no tiene nada que ver con el machismo. Y con respecto a la homofobia es como algo que no se entiende muy bien hoy en día. La homofobia es un trastorno, es un tipo de fobia. La fobia es un trastorno, es un problema a nivel mental. Entonces, decir que, por ejemplo, un hombre tiene que tener relaciones sexuales, estar casado solo con una mujer y viceversa, y que no puede hacerlo con otro hombre o una mujer con otra mujer, etcétera, eso no es ser homófobo, eso simplemente es tener clara cuál es la cosmovisión cristiana y también llamar las cosas por su nombre. Lo que es pecado, pecado, y lo que no es pecado, no es pecado. Es como que si hoy en día yo fuera diciendo que, no sé, un asesino es un asesino y que el asesinato está mal, me dijeran que soy un asesinófobo. Eso no tiene ningún sentido.
Así que hay que entender bien qué es la homofobia antes de ir acusando a los creyentes, en este caso, por ejemplo, a los cristianos, de homófobos. Sigamos. Y a reprimir su sexualidad y un larguísimo etcétera, eso no es educación. A reprimir su sexualidad. Hay ocasiones en las que reprimir la sexualidad es bueno y tanto los expertos en las diferentes áreas también afirman lo mismo. Ese tipo de libertinaje que seguramente si se aplicara a su vida de una manera extrema, probablemente, imagino que tampoco le gustaría, por ejemplo, bueno, no me voy a meter en el ámbito privado, en el ámbito personal de esta persona, pero la cuestión es que el tipo de libertinaje sexual que existe hoy en día en poco todo el mundo no es algo bueno. Y es por eso que tanto expertos en salud y en la parte sexual, tanto cristianos como no cristianos, justamente lo proclaman y lo divulgan. Hay un tipo de represión que de una manera de reprimirse que sí es buena y se tiene que practicar. Así que sí, es así. Eso se llama adoctrinamiento religioso. Evitémoslo. Adoctrinamiento religioso. ¿Y qué no es adoctrinamiento, me pregunto yo, en el mundo? Porque adoctrinar, ¿qué es lo que significa? Enseñar. Y por lo tanto, enseñar algo según el tipo de cosmovisión que tenga una persona. Entonces, todo lo que este hombre estuvo haciendo en este vídeo básicamente fue un tipo de adoctrinamiento ateo, o sea, quiso contrarrestar las enseñanzas teístas y en particular modo cristianas con las enseñanzas ateas que no están de acuerdo con las enseñanzas teístas, una vez más, en este caso, cristianas. Así que no se puede juzgar a los cristianos de adoctrinar diciendo que eso está mal, cuando él también y los ateos y todas las personas hacen exactamente lo mismo. Porque no adoctrinar significa que en el momento en el que un individuo de la especie humana nace, es dado a luz, no se le tiene que decir nada. En absoluto, se tiene simplemente, quizás se le tenga que dar de comer, se le tenga que dar de beber, se le tenga que vestir, se le tenga que dar un lugar donde vivir, pero sin decirle absolutamente nada que implique enseñar. Así que eso no es algo que evidentemente sea lógico, razonable, eso es totalmente absurdo y es una incoherencia, es una contradicción con lo que estuvo haciendo en estos 26 segundos de vídeo. Así que nada, amigos, ha sido un placer. Nos veremos en la próxima. Que Dios les bendiga.